Amigas, amigos, transmito a estas horas porque ayer no tuve internet todo el día. Hoy es Jueves Santo y quizá nosotros creemos que es más real lo que hacemos en un Jueves Santo que lo que sucedió en Jerusalén, y no, por eso puse ese de que no es lo mismo estar en el ruedo, es decir, estar toreando, que estar viendo desde la barrera. No es lo mismo lo que hacemos nosotros en este Jueves Santo, porque es una representación, es una repetición, pero una repetición que no puede sustituir y menos ser más importante que la realidad que pasó aproximadamente hace 2000 años. ¿Qué pasó en el Jueves Santo que lo llamamos? Primero, pues allá no era jueves, porque el nombre jueves viene de Jove o Júpiter, de los dioses romanos. Allá el tercer día o el cuarto día también tiene sus nombres hebreos. Pues ustedes ya lo saben, Jesucristo entró el domingo en Jerusalén y todos creyeron que era un rey mesiánico, un enviado de Dios para liberar a Israel de los romanos, aún los mismos discípulos. Jesús tuvo que irles quitando esa idea en los pocos días antes de la crucifixión. Los discípulos no entendían por qué Jesús no se apropiaba del título mesiánico y entonces tomaba las armas e invitaba a todos a rebelarse violentamente. Al contrario, fue acrecentando su mensaje de paz, de amor, de perdón. Y precisamente en la Pascua judía, que era una cena del Cordero Pascual, entonces antes de hacer la Eucaristía como la entendemos nosotros, Jesús cenó con sus discípulos y ahí también un ataque a todos los de los ayunos. Los discípulos comieron e inmediatamente comulgaron. No creo que alguien sea más importante que Jesús y que pueda poner unas reglas que hagan conciencia de pecado a las personas. Pero en fin, dejemos ese tema en paz. Entonces, por eso en la narración de la Pasión que se usa el Domingo de Ramos y el Viernes Santo, se dice que al final de la cena del Cordero Pascual, Jesús tomó una copa y con eso terminó lo del Antiguo Testamento. Ya después tomó el pan y dijo las palabras consagratorias, que sí, pues consecratorias. Este es mi cuerpo, este es el cáliz que se derrama de mi sangre, etc. Bueno, pero es que eso lo inventó después, no hizo una mezcla entre el Antiguo Testamento, entre la cena del Antiguo Testamento y la nueva cena. La cena del Antiguo Testamento termina con el cáliz de bendición. El Nuevo Testamento o la nueva Eucaristía o el nuevo sacrificio comienza con el pan, que es el cuerpo de Cristo, y con el vino, que es la sangre de Cristo, por el poder de Dios. No hay otra explicación. Nadie puede cambiar una sustancia en otra. Aunque acá en la ciencia pues cambian plomo en oro, pero sale más costoso quitarle unos electrones o ponérselos, o algunos neutrones o algunos protones. La manipulación de los átomos pues y de las moléculas sale muy costoso. Sí se puede, pero sale muy costoso, mejor en la naturaleza. Entonces nadie puede cambiar una cosa en otra, ni los magos ni nadie. Ese es el poder de Dios, el único poder de Dios. Solo Dios puede cambiar una cosa en otra.
como la enfermedad en salud en ciertos casos. Esos son los milagros, donde se ve la intervención de Dios, y solo de Dios, no del rezandero, ni del milagrero, ni de nadie. Bueno, ahora, lunes, martes y miércoles, pues Jesús estuvo en Jerusalén y toda la gente también estaba esperando a ver si se iba a declarar, para inmediatamente que se declarara rebelde. Ya las autoridades judías estaban listas para atraparlo. Los sacerdotes del templo también querían acabar con Jesús porque les iba a acabar con su negocio, porque el templo de Jerusalén se había vuelto un negocio, y todo templo que se vuelve un negocio será destruido por Dios, porque negocia, es decir, vende las cosas sagradas, saca ganancia de las cosas sagradas que solo son de Dios. Bueno, y entonces el Jueves Santo, como ustedes ya saben, que lo vamos a llamar así, Jesús le dice a los discípulos: vayan a casa de fulano y díganle que en la estancia de arriba, sería pues el primer piso, porque estaría la planta baja y el primer piso, díganles que en el primer piso, bueno, en el cuarto, los cuartos que están arriba, voy a hacer la última cena. Él ya sabe, yo ya le dije. Y entonces los discípulos unos fueron a preparar todo, a matar el borrego, bueno, lo llevaron al templo a que lo mataran, y lo desollaron, lo partieron, lo lavaron, hicieron la fogata, bueno, allí sería el fogón donde lo iban a asar, o a lo mejor lo asaron en el templo. Bueno, entonces ellos preparan todo, las hojas amargas, el pan sin levadura, y también aquí dicen, bueno, ¿por qué las hostias consagradas que se van a consagrar no tienen levadura? Bueno, porque Cristo así lo hizo y era el pan de los judíos sin levadura. De hecho, los católicos somos los únicos que usamos el pan sin levadura, porque los ortodoxos, que también son, vamos a decir, cristianos católicos, nada más que no obedecen al Papa, ellos pueden usar el pan normal. Entonces también eso del pan sin levadura no es estrictamente obligatorio, es un mandamiento de la Iglesia, que como todos los mandamientos de la Iglesia se pueden quitar o se pueden aumentar. No son de origen divino, son de origen humano. Y una vez preparado todo, y el vino también, por supuesto, y el agua, entonces Jesús hace unos signos que son los diferentes. Durante la cena, Jesús se despoja de sus vestiduras y se queda pues con la ropa interior, pues que allá son túnicas y un taparrabo seguramente. Y entonces toma una jofaina, es decir, una vasija y una cubeta y una toalla y un jabón que hayan usado allá en aquellos tiempos. No, de eso no he investigado. Entonces les empieza a lavar los pies a los discípulos. Recuerden ustedes que los invitados a una casa, y si el que invitaba era riquillo y tenía criados o esclavos, entonces ponía a los criados o esclavos a que lavara los pies de los invitados, porque iban a entrar a la sala donde iban a comer o a convivir, sí, descalzos, porque tienen alfombras, como todos los orientales. Y entonces, pues algunos no dicen nada de los discípulos, quizá estaban pensando en dar una explicación después, a ver qué va a pasar. Pero cuando llega con Pedro, Pedro se molesta. Y Pedro le dice,
lavarme tú los pies a mí, tú, Señor, porque Pedro sí lo reconocía, Pedro sí sabía quién era, Pedro había experimentado acciones divinas en Jesús. Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida? Nosotros hemos creído que tú eres el Santo de Dios. Pero Jesús tajantemente le dice, mira, si no te lavo los pies, ya no somos nada. No eres mi discípulo, no eres mi amigo, no eres mi seguidor. Y como Pedro siempre pues era exagerado, era primario. No, pues lávame todo el cuerpo. No, 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 no. El que está limpio solo necesita lavarse los pies. Y ya después de que se quitó, bueno, dejó las cosas y Jesús se revistió con su ropa ordinaria, quizá también eso está en lo de nosotros que nos revestimos para las celebraciones y que nos lavamos las manos allá ritualmente, porque pues uno se lava las manos desde antes. Entonces Jesús les dice, ¿acaban de ver lo que hice? ¿Lo entienden? No, no entendemos, porque quienes deberíamos de lavarte a ti los pies somos nosotros. Tú a nosotros no. Y entonces Jesús les dice, es que si quieren ser mis seguidores, vuélvanse servidores de los demás. Y eso se nos puede olvidar a cualquier ministro de la iglesia y sobre todo a aquellos que andan muy emperifollados con trajes costosísimos y anillos de oro y mitras llenos de joyas, los que viven pues una vida lujosísima al estilo del rico que se fue al infierno. Entonces hoy es el día de la caridad, en el sentido de que de compartir, de sentirnos todos iguales y el que sea más que se ponga a hacer menos. Por eso pongo que no es lo mismo estar en el rodel que estar en la barrera. Los discípulos tuvieron una transformación o tuvieron que luchar en contra de todas sus ideas para aceptar al Jesús servidor. Y nosotros también, porque aún la gente no le gusta el Jesús servidor, le gusta el Jesús dominador, el Jesús milagrero, el Jesús parlanchino, el Jesús líder, pero el Jesús servidor, pues entonces lo siente pues como que no es, como que no es el papel de un obispo o de un sacerdote ser servidor y presentarse como servidor. Y aquí recuerdo a nuestro antiguo señor obispo, que era muy humilde, era religioso y antes de ser obispo pues estaba acá en la mira. Y como es de una comunidad que trabaja el campo, él andaba trabajando ahí en la parcela cuando llegó un personaje importante y le dijo a él, al obispo, que andaba pues con botas de hule y un sombrerón y todo demás. Oiga, ¿dónde está el señor cura? Dice, ahorita viene, espérelo aquí. Y ya se fue el señor obispo don Miguelito a bañar y a arreglar y a rasurar y ya vino, ya soy aquí. Pues que no era usted el que andaba, sí, pues, pero allá andaba de campesino y ahora vengo de sacerdote. Bueno, entonces, ahí le voy a dejar, miren, no voy a platicar más sobre la otra parte. Lo haré mañana si Dios quiere. Sobre la parte de la comunión, de la transformación del pan en vino, perdón, del pan en el cuerpo de Cristo y del vino en la sangre de Cristo. Primero está la transformación de los discípulos, del orgullo, del poder, del egoísmo, del fanatismo, de la dominación, a la humildad, al servicio, a la humillación, al fracaso.
Primero fue la transformación de los discípulos para poder recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Hermanas y hermanos, que se la pasen muy contentos y si andan de vacaciones, pues síganle. Que Dios los bendiga.